Dios se le bendiga en esta mañana. La palabra es, ¿qué es la Biblia? Yo sé que todos saben que la Biblia es la palabra de Dios y lo hemos repetido, lo hemos dicho muchas veces durante este tiempo, pero cada uno de nosotros podemos saber y entender que la palabra de Dios es la Biblia. Pero hoy yo quiero decirte algo que es la palabra de Dios. Y vamos a leer el texto que está en el capítulo 1, del verso 1 al 5. Voy a leer. Pero vamos a orar primero. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú nos permites reunirnos, Señor, aunque sea a través de esta vía. Yo te pido que tus palabras siguen ahí incrustadas en nuestros corazones. Que cada uno de nosotros podamos abrir nuestro corazón, Padre, y poder recibir las palabras que tú tienes de verdad para nuestras vidas. Yo te pido que tú nos sigas enseñando a escucharla, a leerla, a meditarla, pero sobre todo a vivirla. En este momento te presento a cada uno de mis hermanos, tus hijos, Señor, para que cada uno podamos aprender de esta enseñanza en el día de hoy. Te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, yo voy a leer ese texto que está en Juan capítulo 1, verso 1 al 5. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Voy a leer el verso 14 que dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el 18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Yo quiero hablar de que la palabra es Cristo. Y aquí es lo que expresa Juan, que dice que Él es el verbo. Y el verbo habitó entre nosotros. Y para eso, ustedes sabían que la palabra, desde el principio, cada vez que Dios le hablaba a su pueblo, Dios le decía que Él quería cambiar nuestros corazones y que Él iba a colocar la palabra en nuestros corazones. Y la palabra verbo es la expresión griega que significa logos. Estábamos hablando en el discipulado algo de esto, pero para los griegos tenía dos significados. Logo es la palabra que está dentro de una persona, o sea, el pensamiento, la razón. Es también la palabra que sale de la persona, o sea, su pensamiento. Aquí cuando Juan hablaba de que Él estaba en el seno del Padre, y sabemos que la primera obra que hace el verbo es la palabra en acción, cuando el Padre creó todas las cosas. Yo quiero contarle ustedes saben que hemos hablado mucho con relación a que tenemos que afirmarnos en la palabra de Dios y que tenemos que meditar, estudiarla. También hemos hablado que es bueno leer varias versiones, bueno ir a los originales, aunque sabemos que nosotros no tenemos el original de la palabra, sino que todo es una copia de copia. Pero el original, ustedes saben que la Biblia se escribió en 2 idiomas. Y es bueno buscar esos escritos que son viejos para nosotros poder entender. También sabemos que quien escribió la Biblia, o sea, y de quien hablamos, Jesús era judío. Por lo que es importante nosotros saber la cultura. El pastor le decía a los muchachos que es bueno nosotros estudiar las costumbres, porque así podemos entender y la palabra nos puede dar una mayor luz. Entonces, los niños judíos, yo voy a hablar un poquito de lo que es la educación para que podamos entender. Primero hay una palabra que quiero leer que está en Deuteronomio 6, del 6 al 9, que dice así. Y ahí se me fue. Dice así la palabra. Dice: y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón.
y la repetirá a tus hijos y hablará de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levante, y la atará como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y la escritura en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo quiero hablar un poquito, voy a hacer un pequeño paréntesis. Más o menos, para nosotros poder entender la palabra, tenemos que ver la cosmovisión judía. Y para eso, los niños, aquí la palabra dice que Dios dijo que había que enseñarle la palabra de generación en generación. Nosotros conocemos un texto que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartaría de él. Y cuando los niños judíos tenían 3 años, ellos comenzaban a enseñarle versículos, luego le enseñaban las canciones, para que los niños se fueran acostumbrando a escuchar la palabra de Dios. Cuando los judíos en el tiempo de Jesús estaban muy orgullosos de su sistema de educación, porque ellos en la época de Jesús la educación era de esta manera. Los niños a los 5 años iban a la sinagoga local en su aldea. Ese era un lugar donde ellos aprendían matemática, aritmética, historia, lógica, pero sobre todo aprendían la Torá, que es el libro que tú y yo conocemos, o el libro de la ley, pero el que tú y yo conocemos que está en el Antiguo Testamento, que son el Pentateuco. Ellos le enseñaban a amar la Torá, que es el Antiguo Testamento, a memorizarla, a entenderla. En ese sistema educativo está diseñado para promover y calificar a algunas personas. Pero aquí ellos, el sistema de educación tenía 3 niveles. El primer nivel se llamaba Ber Sefer, que era de 5 años a 10 años. Los niños judíos, todos, era obligatoria esta educación. Ellos tenían que entrar y aquí ellos tenían que memorizar el Pentateuco. El Pentateuco son los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Los 5 libros, los 5 primeros libros de la Biblia. Aquí los niños de 5 a 10 años tenían que memorizar la completa, de atrás para adelante y de atrás para adelante y de adelante para atrás. O sea, tenían que memorizar la palabra de tal manera. Y a veces nosotros nos quejamos por memorizar un texto bíblico. Entonces, estos niños tenían que recitarlo. Entonces, en la primera clase que le daban a los niños cuando llegaban al aula, ellos colocaban un tarrón de miel y los niños tenían que entrar los dedos y llevárselo a la boca. Mientras el niño hacía esto, sucedía algo. El maestro el maestro de ellos hacía una oración mientras ellos se llevaban el dedo a la boca, y la oración era: que sea tan dulce, que la Torá sea tan dulce para tu alma como la miel es para tus labios. Y desde la niñez se le creaba un amor por la palabra de Dios. Cuando ellos pasaban este nivel, los niños judíos, algunos abandonaban la sinagoga y comenzaban a aprender el oficio familiar. Pero algunos iban a pescar, a ser carpintero, pero solo aquellos estudiantes que eran muy buenos seguían al segundo nivel. El segundo nivel era el Bet Talmud, que aquí estaban los niños de 10 a 15 años. En esta fase, el muchacho judío aprendía no solamente la Torá de memoria, o sea, no solamente los 5 pentateucos, sino que también tenía que aprender los profetas, o sea, los salmos, los proverbios. Todo eso tenía que memorizarlo de memoria. Luego, los niños, había un gran grupo, como era muy difícil, muchos abandonaban, porque realmente era difícil memorizar toda la palabra. Pero solamente los mejores de los mejores pasaban a lo que era el tercer nivel. Muchos abandonaban y volvían al oficio familiar. Y los que no pasaban al tercer nivel, que es Bet Misdrash, que aquí ellos se desarrollaba de los 15 a los 30 años. Aquí el muchacho lo que hacía era que dejaba la sinagoga y luego se levantaba para seguir un rabino o un maestro, a aprender las interpretaciones de ese rabino y a seguirlo. Aquí se le llamaba lo que era el yugo del rabino. Estos jóvenes judíos tenían que tomar una decisión más importante de su vida y tenían que decidir a qué rabinos ellos iban a seguir, para poder aprender sus interpretaciones y todo. Los rabinos en ese tiempo eran personas muy importantes, eran personas, ellos saben, famosas, eran las personas, el top model.
pero había rabinos que eran más influyentes que otros. Entonces, los discípulos que iban a seguir esos rabinos ya eran los que se acercaban a esa persona, y el mayor honor para una familia judía era que uno de sus hijos siguiera a un rabino importante de Israel. Mientras más importante era el rabino, más difícil era ser su discípulo. Entonces el joven judío más o menos medía sus opciones y decía, bueno, yo tengo la capacidad hasta ahí, déjame elegir a tal rabino. Entonces ellos iban donde los rabinos y le decían que ellos querían ser su discípulo, pero no era que el rabino le decía, sí, ven, sé mi discípulo. Ellos tenían que pasar una prueba donde el rabino le hacía varias preguntas. Le preguntaba preguntas sociales, preguntas de lo que ellos habían aprendido durante todo ese transcurso. Si el rabino no se sentía satisfecho con las respuestas de ellos, el rabino lo que le decía, eres un buen muchacho, vete a trabajar para tu casa. Pero en tal caso, si el rabino veía un potencial o veía que ese discípulo podía ser su discípulo, él lo que le decía, la palabra más importante para cada discípulo, que era la palabra sígueme. Automáticamente la vida de ese joven era cambiada. Ellos dejaban a su casa, dejaban su aldea y comenzaban a seguir al discípulo. Era el caso tal que ellos hasta le llamaban padre a rabino, mucho más que sus padres biológicos. Entonces ellos tenían una obsesión por servir a sus rabinos, y todo lo que hacía el rabino ellos lo querían hacer. Es más, ellos hasta hacían una oración, los padres, cuando ellos se iban, que le ponían la mano en la cabeza y le decían que el polvo de tu rabino cubra la piel. Y volvían y repetían que el polvo de tu rabino cubra la piel. Recuerden que en ese tiempo ellos caminaban grandes lugares y los discípulos estaban detrás del rabino. Y sin embargo, ellos, el beneficio, la satisfacción más grande para un discípulo era que le cayera el polvo del rabino. Entonces, eso sucedía. Ahora, pastora, ¿por qué se nos está contando todo esto? Era un honor para el discípulo que ese polvo de ese rabino cayera sobre ellos. Y quiero decirle esto, estamos hablando de la historia de Jesús. O sea, estamos hablando de cómo era la educación en el tiempo de Jesús. Y nosotros sabemos qué sucedió, ¿verdad? Jesús estudió igual. Jesús tuvo que cumplir todas las leyes. Estudió cuando era niño en la sinagoga. Recuerden cuando él tenía 12 años que se perdió, y dice la palabra que estaba con los maestros de la ley. Tenemos esa parte de la Biblia. Pero lo que te quiero decir es que hay una palabra que está en Juan 5:38 que dice, ni vive su palabra en ustedes. Esto fue Jesús que lo dijo. Ni vive su palabra en ustedes porque no creen aquel a quien me envió. Ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ella hayan vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Aquí Jesús estaba confirmando que Él era la palabra, que Jesús es el verbo, la palabra en acción. Cuando nosotros vemos la escritura y vemos la luz de la escritura, podemos ir a diferentes versos bíblicos donde Jesús se refería a quién Él era. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan. Pero cuando volvemos atrás y miramos la palabra, ¿qué sucedió en Deuteronomio? Cuando Dios le dijo que Él quería que ellos creyeran con su corazón y que Él iba a poner la ley en sus corazones, se estaba refiriendo a lo que iba a suceder. Hay dos textos bíblicos en Ezequiel, dice Ezequiel 11:19. Yo le daré un corazón íntegro y pondré en ello un espíritu renovado. Le arrancaré el corazón de piedra y ahora tendrán y pondré en ellos el corazón de carne. Y vuelve y lo repite en Ezequiel 36. Le daré un nuevo corazón y le infundiré un espíritu nuevo. Le quitaré ese corazón de piedra que ahora tiene y le pondré un corazón de carne. Dios estaba declarando lo que iba a suceder. ¿Quién era que iba a estar en nuestro corazón? ¿O quién está en nuestro corazón? Muchos van a decir, yo le puedo confirmar. La palabra dice, si yo te pregunto, ¿dónde está Jesús? Todos dicen, en mi corazón. Efesios 3:17 dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones
y pido que arraigados y cimentados en el amor. Jesús vive en nuestros corazones. La palabra de Dios está en nuestros corazones. Y alguien me puede decir, ¿cómo que va a ser que Jesús es la palabra de Dios? ¿Cómo es eso? Jesús es la palabra de Dios. Jesús es la verdad. Cuando leemos y vamos, en Hebreos 10:16, vuelve Dios y dice, Hebreos 10:16, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Entonces vuelve y dice, 1 Pedro 1:22, ahora que se han purificado, obedeciendo la verdad, y tu amor es verdad. Cuando Jesús hablaba, que Él decía que Él era la verdad, ustedes sabían que la palabra es la verdad. Él decía, yo los santifico, santificados en la verdad. Tú y yo somos limpios a través de la verdad. Que es lo que dice Salmos 15. Solamente quienes somos lo que vamos a ver a Dios, los limpios de corazón. Pablo hablaba y decía, los que invocan al Señor con corazón limpio. Entonces Dios, su palabra, desde antes, Él había seleccionado un lugar específico en nuestras vidas donde iba a habitar la palabra, que es Jesús. Él es la verdad, Él es la palabra, Él es el verbo que se hizo carne. Y cuando estudiamos podemos pasarnos la mañana completa leyendo texto y buscando. Y hay una historia en la Biblia, luego que Jesús resucitó en Lucas 24, que dice que cuando Jesús resucitó, Él se le había aparecido a muchos discípulos, pero en esta ocasión Él iba camino a Emmaús. Y dice que ahí iban unos discípulos y Él lo encontró y ellos venían hablando de lo que había acontecido con Jesús. Y dice la palabra que cuando ellos comenzaron, ¿cómo? Y tú no eres de aquí, ¿cómo tú no sabes esa noticia? Entonces, cuando ellos le dicen, Jesús le dice, pero qué tontos. Yo lo estoy parafraseando. Ustedes no sabían lo que dijeron los profetas, que el Cristo debía de haber padecido. Y dice que comenzó a hablarle y ellos tenían tantos deseos de escuchar cómo estaba hablando, que dice que Jesús hizo como que iba a ir más lejos y Él le dijo, no, quédate con nosotros. Y dice que se quedaron en un lugar, pero cuando Jesús partió el pan, ellos se dieron cuenta que era el maestro y automáticamente Jesús se desapareció. Pero aquí hay una palabra en el 32 que ellos se decían el uno al otro, no ardían nuestros corazones mientras conversaban con nosotros en el camino y me explicaba la escritura. Entonces, cuando yo leía esto, no arde nuestro corazón cuando escuchamos sus palabras, cuando leemos sus palabras. La palabra dice que nosotros fuimos sellados en 2 Corintios 1:22 con él, o sea, nosotros somos propiedad suya y Él puso su espíritu en nosotros. O sea, es el galardón, es la promesa que tú y yo tenemos, que Él está, o sea, que el espíritu está aquí. El espíritu de verdad que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Cuando la palabra de Dios, tú dices, no, yo la tengo en mi mente, yo la tengo que memorizar. Sí, la palabra me manda una y otra vez en la Biblia que tengo que guardar, a que tengo que memorizarla, que tengo que meditar en ella. Pero sobre todo, que tengo que guardarla en mi corazón. Ustedes sabían que el corazón es uno de los órganos que para los judíos ellos no miraban, o sea, en el tiempo las personas, lo que escribieron en ese tiempo no conocían lo que era el cerebro, la mente. Para ellos el corazón hace todas las cosas, el corazón siente. Por ejemplo, la expresión que dice, se me partió el corazón, viene de la Biblia. Y ellos identificaban que que el corazón era el órgano que mantenía la vida. Por eso es que la palabra dice que guarda tu corazón porque de él mana la vida. Lo vemos en el contexto científico, que las personas saben que desde que deja latir el corazón ya la persona muere. Pero en el contexto espiritual, aquí Dios nos está enseñando algo. La palabra corazón es una expresión que se llama levá o lev, que es en hebreo. Entonces en Éxodo Dios dijo que iba a circuncidar los corazones para que nosotros le amáramos a Él de todas maneras. O sea, Dios iba a hacer como una operación, una circuncisión en nuestros corazones. En cierto sentido, el corazón es el motor, o sea, del carácter de la persona. Yo no sé si ustedes dicen, haz las cosas con el corazón. Yo te amo con todo mi corazón. Y la palabra nos manda amarlo a Dios con todo el corazón. Entonces, si nos damos cuenta, en el corazón nosotros es un músculo para los científicos, pero sentimos temor, sentimos alegría. Lo que la palabra le dice de buen corazón es una persona alegre.
También podemos ver que la palabra dice que David sintió en su corazón construir la casa de Dios. Podemos tener intenciones del corazón. O sea, el corazón es un generador de vida. Y en este contexto, el corazón toma decisión. El corazón, yo estaba escuchando, que estaba buscando, yo se lo mandé a José Luis, cómo hay una relación del cerebro y el corazón. Las personas no entienden, o sea, lo mejor es que hicieron un experimento donde pusieron una persona que a ti te agradaba. O sea, ellos prepararon unas personas y le pusieron una foto de una persona a la cual ellos se sentían atraídos. Y comenzaron a revisarle las pulsaciones del corazón. Primero pusieron una foto de personas que no conocían y no sucedía nada. Y sin embargo, cuando ponían a esa persona que ellos amaban, dice que las palpitaciones comenzaron a aumentar. También hicieron un estudio que a causa de las emociones o de las cosas que nos rodean, no solamente con nuestra mente, sino que nuestro corazón siente las emociones. Y decían que había un porcentaje de personas que murieron a causa del campeonato de fútbol en un país, porque ellos perdieron. Y en ese tiempo hubieron muchas personas que murieron del corazón. Hubo un gran registro de muerte a causa del corazón. Entonces, la palabra es el verbo. Aquí cuando vemos la palabra verdad en la Biblia, nos damos cuenta que hay una veracidad. Cuando Jesús ora por sus discípulos en Juan 17, Jesús dice una palabra y todos lo conocen, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué dice Juan 8:32? Es verdad que yo creo que está ahí en público. La palabra en Juan 8:32 dice: y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, la verdad iba a hacerlo libre. ¿Y qué es lo que nos ha hecho libre a nosotros del pecado? Vamos a ver. Jesús dijo que la verdad. A través de Jesús, tú y yo hemos tomado la libertad que Dios nos ha dado. No solamente eso, sino que Jesús ha entrado en nuestro corazón para purificarnos, para limpiarnos a través de la palabra de Dios. Entonces, por eso yo le compartí a los muchachos los otros días algo, que quien dice amar a Jesús debe amar la palabra, porque los dos son lo mismo. O sea, la palabra de Dios es Jesús. Dice, porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Aquí hay un texto, déjame buscarlo, que dice Mateo 5:8, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Tú y yo necesitamos tener un corazón limpio para ir a Dios. ¿Dónde está la palabra de Dios? La ley de Dios está en nuestros corazones y nuestros pies no resbalarán jamás. Salmo 119:11 dice, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Proverbio 3:1 dice, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en mi corazón, en tu corazón mis mandamientos. Dios te está diciendo que en tu corazón tú debes de guardar sus mandamientos. Y ya Jesús está impregnado. Yo no sé si le ha pasado a ustedes que luego de usted leer la palabra o algo como yo compartí el devoción esta mañana, a veces vemos algunos textos bíblicos que son irrelevantes en nuestras vidas. Pero cuando nuestra relación aumenta con el Padre, nosotros podemos darnos cuenta que aún la genealogía puede marcar algo en nuestras vidas. Y cuando esa palabra cuando tú lees la palabra, tú puedes sentir que tu corazón arde. Porque la palabra está aquí impregnada. Lo único que nosotros tenemos que expresarla y dejar que ese conocimiento llegue. Hay una parte en la palabra que dice que yo hablaba sobre esto y decía que la luz es entendimiento. Y nosotros sabemos que obtenemos el entendimiento a través de estudiar la palabra de Dios. Y cuando estudiamos la palabra de Dios llega la luz. Porque acuérdense que el pueblo de Israel tenía un velo. Ellos no podían entender, no podían ver. Aún con estudiar y todo lo que nosotros podemos ver con relación a lo que yo le explicaba al principio, cómo estudiaban los niños judíos en el tiempo de Jesús. Ellos conocían la palabra. Es más, ellos tenían no solamente que conocerla, ellos tenían que memorizar la palabra. Y aún cuando Jesús llegó, no pudieron identificar a Jesús. Y era lo que Jesús le decía, ustedes, aunque estudien la palabra, no saben que yo soy la verdad. Porque si usted entendiera quién yo soy, era porque tenían un velo puesto. Y al tener ese velo, eso no dejaba que ellos pudieran ver quién era Jesús.
Y si ustedes se dan cuenta de la historia que yo les conté, los rabinos, los discípulos eran que iban detrás de los rabinos para buscarlo. Pero Jesús fue muy criticado. ¿Ustedes saben por qué? Porque Jesús no fue a la sinagoga a buscar a sus discípulos. ¿Dónde fue que él fue? ¿Dónde fue que encontró a Pedro? Fue pescando. Fue haciendo, ¿qué? Haciendo el oficio familiar. Y así podemos ver cada uno de los discípulos que Jesús llamó. Por eso ninguno de ellos eran calificados para el mundo, pero sí eran calificados para Jesús. Acuérdense que el rabino le hacía primero una prueba. Y sin embargo, Jesús lo llamó y le dijo, síganme. Entonces, cada vez que Jesús le hablaba, cada vez que Jesús le decía, por eso era que Pedro entendía, cada uno de los discípulos entendía y decía, Señor, solamente en ti hay palabra de vida. Y volviendo al texto original que leí, Jesús es el verbo que se hizo carne, es la palabra viva en nosotros. La expresión hebrea de palabra es davar, que significa la palabra en acción. Es como si fuera el mismo verbo. Era que Dios hablaba y las cosas sucedían. Es creer que la palabra de Dios tiene poder, que es viva y es eficaz, porque la palabra de Dios es Jesús. Y cuando vamos y buscamos y seguimos indagando y seguimos, yo me puedo pasar la mañana hablándole del texto. Y Juan 17:17 me encanta. Porque Jesús dice, tan santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Para lo que le queda duda, que la Biblia es la verdad. Ahí está, Jesús lo está diciendo. Y hay una parte que él dice, y yo soy la verdad. Yo soy la palabra. Y por ello me tan santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, Jesús estaba santificando él, para que nosotros fuéramos santificados en él. Y 2 de Timoteo 2:22 dice, invocar al Señor con un corazón limpio. Y Hebreos 8:10 dice, pondré mi ley en su mente y corazones. Dios le hablaba a este pueblo y cuando Jesús llegó todavía la cultura estaba de que era obligatorio seguir las reglas, seguir las normas, estudiar la palabra, memorizar el Pentateuco, poner un amor en los niños por la palabra de Dios. Y le decía que tenían que escribirla en los postes. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno tiene clase en la universidad o tiene una exposición o algo, mi esposo hace eso, coge las hojas y la pega en la pared ahí para ir aprendiéndose. Yo a veces la ponía en el espejo del baño y comenzaba a recitar y así hago a veces con los textos bíblicos para memorizármelo, lo escribo en todas las esquinas de las libretas o de los apuntes que tengo, los subrayo y comienzo. Y yo me imagino que así estaba el pueblo de Dios, que cuando le decían la palabra ellos trataban de escribirla. Dice que en los postes, en las ventanas, en la frente, en todo lugar tenían que poner la palabra de Dios. Durante este tiempo yo le he hablado y le he dicho que nosotros tenemos el mayor privilegio en esta generación, que tenemos la Biblia en todos los lados. Aquí hay muchísima Biblia, hay Biblia allá atrás, en la habitación, en la sala, en todos los lugares, en la cocina que no tengo. Pero también tenemos la Biblia en las computadoras, tenemos la Biblia en los celulares. Pero lo más importante es que tú y yo tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Y cuando ese pueblo de Dios, Dios quería que ellos pudieran entender lo que ahora tú y yo estamos viendo, que Jesús es el que habita en nuestros corazones. Dios le dijo que amaran esta palabra. Estaba escrita en unas tablas de piedra, pero Dios la iba a llevar a las tablas de nuestro corazón. Esta palabra no podía incrustarse en esos corazones, porque hasta que Cristo no penetrara nuestras vidas, esas palabras no pueden estar vivificadas en nosotros. Aquellas personas, y usted lo sabe, aquellas personas que no conocen al Señor, que todavía no lo han recibido en sus corazones, cuando son expuestos sin conocer al Señor a la palabra, ¿qué es lo que dicen de la Biblia? Eso es para loco, eso no tiene sentido. Pero sin embargo, cuando tú y yo le conocemos, esas palabras son vivas. Esas palabras hacen que nuestros corazones ardan. O sea, queremos absorber esas palabras, queremos vivir esas palabras, queremos memorizar esas palabras, queremos practicar esas palabras, porque nuestra devoción es parecernos cada vez a Él.
Era lo que Pablo decía: yo gimo con dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Y Cristo es formado en nosotros cuando tú y yo dejamos que esa palabra viva comience a expresarse en nuestras vidas. Que podamos expresar su palabra donde quiera que vayamos. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, cuando tú tienes la palabra de Dios incrustada en tu corazón, tus palabras van a ser solamente de Dios. Porque lo que tú tienes en tu corazón, la abundancia de tu corazón, van a ser las palabras de Dios y es lo que tú vas a expresar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra revelada. Gracias por tu logo. Gracias por esa palabra viva y eficaz que penetra, que discierne. Padre, que confronta nuestras vidas, que nos enseña, que nos guía, que es dulce, que nos llena de gozo, que es la luz en medio de un camino de oscuridad. Yo te presento, Señor, cada uno de mis hermanos. Y te pido, Padre, que tú pongas una pasión por tu palabra, así como estamos apasionados por Jesús, apasionados por ti, papá. Podamos tener esa pasión por tu palabra. No solamente de escucharlo un domingo a través de un mensaje o a través de un estudio un jueves, sino, Señor, poder meditar día a día, que cuando leamos un texto, Señor, ir, Padre, y meditar y que esas palabras puedan hacerse vivas en nuestras vidas. Yo te pido que cada corazón comience a arder en este momento, de decirle que hay vida y hay vida en ti, porque tú eres el único que tiene esas palabras de vida para nosotros. El único al cual tenemos que correr, el único que tiene una respuesta, el único que tiene una solución, pero también es aquel que hace que nuestro corazón no solamente palpite, sino que arda de amor por ti. Yo te doy gracias, papá, gracias por este día. Gracias porque podemos sacar un día como dominicano para poder celebrar este gran libro que es tu palabra y para poder levantar en alto como un estandarte tu palabra y saber que como país en todas las naciones, Señor, la República Dominicana es el único país que tiene en su bandera una Biblia abierta donde está ese texto, que sabemos que solamente la verdad nos hará libre. Yo te doy gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén.